Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es qué hace o qué está haciendo en este mismo instante tu riñón por ti. Voy a hacer de nuevo el inciso de aclarar que cuando digo riñón me refiero al conjunto de los dos riñones que tenemos, porque aunque son dos, en realidad trabajan como una unidad. Pero bueno, volviendo al tema de hoy vamos a explicar cuáles son las funciones del riñón. Creo que es un tema importante a tratar porque existe bastante desconocimiento en general de cuáles son las funciones que desempeña el riñón. Quizás penséis que sabéis qué es lo que hace, y es posible que algo sepáis, pero probablemente desconozcáis algunas de sus funciones menos intuitivas y por tanto menos conocidas. Pero no os preocupéis, porque a partir de este podcast vais a conocer todas las funciones que desempeña. Además, creo que es importante tener claras estas funciones porque si las conocemos se puede entender mejor qué problemas o cuáles van a ser las consecuencias de tener una enfermedad renal. Así que vamos a empezar. A ver, el riñón tiene 5 funciones principales. La primera es la que imagino que todos conocéis y además ya la habíamos mencionado en el episodio anterior, y es regular la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo. Es decir, mantener un equilibrio entre la entrada de agua o de líquidos que se ingieren, que se beben, y la que se elimina. Entonces, cuando ingerimos más agua de la que necesita el cuerpo, se eliminará ese exceso y viceversa. En caso de que estemos en mitad del desierto, por ejemplo, y necesitemos ahorrar todo el agua que podamos, el riñón se va a encargar de reducir la eliminación de agua por la orina y así intentar mantener el equilibrio. En el capítulo de hoy no voy a entrar en los mecanismos a través de los cuales lleva a cabo sus funciones, porque cada uno requiere su tiempo, evidentemente. Pero simplemente saber que el riñón dispone de sensores que captan la necesidad o no de agua que tiene el cuerpo y actúa en consecuencia haciendo que la orina tenga más o menos agua. Nosotros lo que vamos a notar es que orinaremos más o menos cantidad y que además el color de la orina pues será más oscuro, más concentrado o más clarito, más casi agua. Entonces, cuando el riñón falla o deja de funcionar o hay alguna enfermedad del riñón, pues lo habitual es que se acumulen los líquidos en el cuerpo, porque no se orina o se orina menos de lo que debería y por tanto no se eliminan adecuadamente. Y esos líquidos pues se van a quedar acumulados en el cuerpo y lo que se puede ver en estos pacientes es pues, que a lo mejor tienen las piernas hinchadas o en general están hinchados, se sienten hinchados además muchas veces. Vamos a pasar a la segunda función, que también yo creo que es bastante conocida, y es la depuración de tóxicos presentes en la sangre. La pregunta es, ¿de dónde salen esos tóxicos? Pues la mayoría de ellos procede de la digestión de las proteínas que tomamos al comer. El intestino se encarga de digerir los alimentos que comemos, que lo que quiere decir es básicamente que los transforma en cachitos muy pequeños. Es decir, de lo que comemos lo pasa a transformar a pequeñas moléculas que puedan ser utilizadas por las células que forman nuestro cuerpo. En este proceso de digestión también participa la microbiota intestinal, que son esas bacterias que conviven con nosotros en el intestino. Entonces, según los alimentos que ingerimos, esa microbiota, esas bacterias pueden variar y también pueden contribuir a la producción de productos tóxicos. En una persona sana, todas esas sustancias que podrían resultar dañinas para las células son eliminadas por el riñón y por tanto no llegan a resultar tóxicas, porque se eliminan antes de que se acumulen. Sin embargo, si el riñón no funciona, si no funciona bien, pues podéis entender que esos productos se acumularán
Y entonces sí que empezarán a ser dañinos a diferentes niveles. Pero bueno, las consecuencias de tener una enfermedad renal las vamos a hablar en otro episodio. Entonces ya hemos visto 2 de las funciones que desempeña el riñón, que son las 2 más conocidas, yo creo. Y ahora vamos a pasar a la siguiente. Esta probablemente no estéis tan familiarizados. Y es que, ¿sabíais que el riñón es el encargado de activar la vitamina D que absorbemos a través de la piel? Es decir, por mucho que tomemos el sol para obtener vitamina D, si una vez esté en nuestro cuerpo, nuestro riñón no la activa, no va a servir de nada esa vitamina D que hayamos absorbido. Entonces podéis preguntaros, bueno, pero la vitamina D, ¿por qué es importante tener vitamina D? Bueno, pues es importante porque, tiene varios efectos la vitamina D, pero una de sus principales funciones es que es una hormona encargada de regular el calcio de nuestro cuerpo. Y el calcio es uno de los componentes principales de nuestros huesos. Por lo que si no disponemos de vitamina D, a largo plazo vamos a sufrir de enfermedad ósea o de los huesos, Tendrán esos huesos mayor fragilidad y por tanto mayor probabilidad de fracturas en el futuro. Luego la siguiente función, que llamamos por la cuarta, esta es la cuarta, es también bastante sorprendente. Y es que el riñón es el encargado de enviar la señal al cuerpo para que se generen más células de la sangre, en concreto los glóbulos rojos. Es decir, los glóbulos rojos son esas células que siempre aparecen en los dibujos de los vasos sanguíneos, pintadas en rojo, y son las células que se encargan de llevar el oxígeno, repartir el oxígeno por todo el cuerpo, a través de la sangre. Pues bien, el riñón es un órgano donde existen zonas a las que llega muy poco oxígeno, podríamos decir, a lo mejor como profundas que son, entre comillas, es decir, que son zonas donde cuesta que llegue la sangre, entonces reciben muy poquito oxígeno. Y esas zonas profundas del riñón son probablemente uno de los sitios que recibe menor oxígeno de todo el cuerpo. Y si lo pensamos, pues es lógico poner un sensor de oxígeno justo en el sitio donde menos oxígeno vas a recibir de todo el cuerpo, porque va a ser más sensible a su ausencia. Y en cuanto falte un poquito de oxígeno, lo va a notar, porque necesita todo el que pueda. Por tanto, siempre va a ser el primero en enterarse de que falta oxígeno y puede enviar una señal temprana para que se solucione el problema antes de que sea un problema para más órganos, sobre todo para órganos importantes como son el cerebro y el corazón. Esos órganos, el cerebro y el corazón, por ejemplo, no pueden permitirse quedarse sin oxígeno ni un segundo, porque tienen una actividad muy grande. Por tanto, el riñón capta cuando le falta oxígeno. Y puesto que no puede coger oxígeno del aire, porque no está en contacto con el aire, que de eso están los pulmones, lo que hace es mandar una señal para que aumenten los transportistas del oxígeno del cuerpo, que son los glóbulos rojos. Entonces, el lugar en el que se generan estas células es dentro de los huesos, en la médula ósea. Pero aunque se produzcan allí, la señal para que se produzcan, es decir, la señal para que empiecen a generarse nuevas células, nuevos glóbulos rojos, procede del riñón. Y la hormona que hace de señal para que esto se produzca, es decir, para que se generen nuevas células, se llama eritropoyetina. Y es muy conocida por los pacientes renales, porque cuando el riñón no funciona, se tiene que suplementar la eritropoyetina externamente a través de inyecciones para mantener la producción de glóbulos rojos y no desarrollar anemia. Bueno, esa era la cuarta función y ahora vamos a hablar de la última, la quinta, pero no por ser la última es la menos importante. Y es que el riñón se encarga de mantener estable el pH del cuerpo y los distintos iones que circulan entre nuestras células, como son el sodio, del que ya hablamos en el episodio anterior, el potasio, el magnesio, el fósforo. Todas estas moléculas, a pesar de que son muy pequeñas, cumplen funciones muy importantes para mantener el equilibrio y el bienestar de nuestras células. Por eso se dice que el riñón
es el órgano encargado del equilibrio del medio interno. Entendiendo el medio interno como nuestras células y todos los tejidos que hay dentro del cuerpo. Porque se encarga de eliminar lo que sobra, pero no solo de agua, sino también de ácidos, de iones, como el potasio que se haya podido comer de más, el fósforo, entre otros, y disminuye la eliminación de los que necesita. Es decir, los intenta mantener en niveles estables, como son el bicarbonato, el magnesio, si es que le falta, etc. Y todo para que las células de nuestro cuerpo, no solo las del riñón, sino las de todo nuestro cuerpo completo, puedan estar equilibradas, puedan estar contentas y puedan seguir ejerciendo sus funciones con normalidad. Entonces, como podéis ver, el riñón es muy importante para mantener al cuerpo de manera global en estado de salud. Pero el pobre es poco conocido porque es un órgano muy resistente y que tiene que estar muy mal para que la persona empiece a tener síntomas. Pero de esto, como digo, vamos a hablar en episodios más adelante. Entonces, en resumen, el riñón. 1. Se encarga de mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. 2. Se encarga de eliminar los productos tóxicos. 3. Activa la vitamina D para poder mantener el equilibrio del calcio en el cuerpo, lo que contribuye a la salud de nuestros huesos. 4. Produce eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, que son las células de la sangre encargadas de transportar oxígeno a todo el cuerpo. Y 5. Mantiene el equilibrio del pH y los iones del cuerpo para mantener las células del cuerpo en situación óptima para ejercer sus funciones. Esas son sus 5 funciones principales. Existen otras pequeñas funciones que puede ejercer el riñón, pues como la liberación de hormonas que regulan la tensión arterial, que ya lo comentamos en el episodio previo, o incluso la formación de glucosa en situaciones de ayuno extremo, es decir, en el que habíamos pasado mucho tiempo sin comer. Pero bueno, las más relevantes y las que mayor repercusión van a tener en el momento en que alguien tiene enfermedad renal crónica, una enfermedad renal importante, son las que hemos mencionado previamente. Y por eso creo que son las que tienen que quedar más claras. Como he mencionado antes, en los próximos episodios hablaremos de qué es la enfermedad renal y cómo se diagnostica. Y yo creo que por hoy esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias, espero que os haya gustado y que hayáis comprendido ahora mejor cuáles son las funciones del riñón y lo que está haciendo ahora mismo vuestro riñón por vosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.